Repito, buenas tardes con todos. Soy el doctor Eric Flores Llerena, soy médico endocrinólogo del Hospital de Policía. Bueno, hoy día vamos a hablar de los desórdenes endocrinos en el adulto mayor. Los objetivos de esta charla es que ustedes identifiquen los cambios hormonales normales que suelen suceder con la edad avanzada y también identificar las endocrinopatías más frecuentes en el adulto mayor. Antes de empezar con la charla en sí, hay que definir unos conceptos importantes, que es la vejez, que es el envejecimiento y que es una persona adulta mayor. La vejez es la última etapa del ciclo vital, que usualmente comprende las últimas décadas de la vida, cuyo punto final está marcado por la muerte. Mientras que el envejecimiento es el proceso natural, continuo e inevitable, caracterizado por la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que finalmente va a llevar a un descenso gradual de nuestras capacidades físicas y mentales y posteriormente a la muerte. Para la Organización Mundial de la Salud y para la legislación peruana, la persona adulta mayor es toda aquella persona que tiene 60 años a más. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, como vemos en la diapositiva, podemos ver en la fotografía de arriba un envejecimiento saludable, mientras que en la de abajo vemos un envejecimiento patológico. ¿Y de qué depende desarrollar un envejecimiento saludable y no patológico? Básicamente de una compleja interacción entre la genética, el ambiente y la conducta. Hay que definir que la capacidad funcional es lo que le permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Y esa capacidad funcional va a estar definida por la capacidad intrínseca y por el entorno en el cual está el paciente. Entonces, la capacidad intrínseca son todas las características personales, por ejemplo, si el paciente era deportista, si el paciente nunca fumó, bebía muy poco alcohol, si la persona tenía una condición socioeconómica y académica más preparada, por las características de salud como la presencia o ausencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas de tiroides y por la herencia genética. Y todo esto que se va a ver influenciado por un entorno en donde haya un buen soporte social, un buen soporte familiar, donde haya acceso a los servicios de salud, donde haya acceso a una alimentación saludable. Todo esto va a definir que tengamos una mejor capacidad funcional. En cuanto a lo que es envejecimiento y endocrinología, el envejecimiento modifica el equilibrio hormonal normal que sucede. Hay una alteración en varias hormonas, como lo vamos a ver posteriormente. Las alteraciones pueden ser fisiológicas o patológicas, y cuando son patológicas, los síntomas suelen ser inespecíficos o atípicos en este grupo de personas adultas mayores. Entonces, como sabemos, el sistema endocrino es un sistema que está conformado por una serie de glándulas, las cuales van a producir hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que van a actuar a distancia del órgano de donde son producidas. Y todas estas hormonas lo que van a buscar es regular un adecuado crecimiento, el adecuado depósito de grasa, la formación de masa esquelética, el desarrollo de la fuerza muscular, el metabolismo, mantener un peso corporal adecuado, y todo esto va a influir sobre una adecuado sensación de bienestar. Entonces, en cuanto a lo que es el envejecimiento, vemos que va a haber un deterioro progresivo y fisiológico de los órganos y sistemas, lo cual va a llevar a que haya una disminución de la reserva funcional. Si a esa disminución de la reserva funcional le sumamos la presencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, esto va a aumentar la fragilidad y la vulnerabilidad de los adultos mayores, haciendo que presenten mayores riesgos de complicación, mayor posibilidad de hospitalizaciones, mayor posibilidad de infecciones, y que esto finalmente lleve a la muerte en este grupo etario. Entonces, durante el envejecimiento sucede una serie de cambios corporales que van a actuar que van a actuar sobre las hormonas, y las hormonas también van a ser parte de esta serie de cambios corporales que suceden durante el envejecimiento. Por un lado, hay un aumento de la grasa corporal. Se estima que hay un 15% de grasa corporal en las personas jóvenes, y mientras van pasando los años vamos acumulando grasa corporal hasta llegar a tener un más de 30% hacia los 75 años de edad. Como se sabe, el tener un aumento de grasa corporal va a hacer que haya una mayor resistencia a la insulina y la aparición de hiperglicemia posterior. También vamos a encontrar que hay una disminución de la síntesis de proteínas en el adulto mayor, lo que va a llevar a la pérdida de masa muscular. Normalmente alcanzamos la mayor cantidad de masa muscular entre la segunda y la cuarta década de la vida, y a partir de la cuarta década de la vida vamos en una disminución progresiva. Sin embargo, en el adulto mayor, cuando hay una pérdida muscular asociada a una disminución de la fuerza muscular, de la función muscular, nos va a llevar al concepto que se llama sarcopenia. Ahora, es importante la masa muscular porque la masa muscular
tiene pequeños movimientos vibratorios que estimulan a la masa ósea también. Entonces, al perder masa muscular, no hay estos movimientos vibratorios y por lo tanto va a haber una disminución de la densidad ósea, lo que finalmente lleva a la osteopenia o osteoporosis en el adulto mayor. Y todos estos cambios corporales van a ser influenciados por una ingesta calórica inadecuada. Mientras más desnutrido sea el paciente, obviamente va a haber mayor pérdida de masa muscular. Mientras el paciente sea más sedentario, no haga actividad física, no va a haber el suficiente estímulo sobre la masa muscular y sobre la masa ósea, y va a haber los cambios que estamos viendo. Y la aparición de las enfermedades crónicas también permiten que haya una pérdida de masa muscular. Las enfermedades agudas que cursan con hospitalizaciones prolongadas también hacen que haya una pérdida de masa muscular y el resto de factores de cambios corporales que estamos viendo. En cuanto a los cambios endocrinológicos durante el envejecimiento, se sabe que suceden estas cuatro cosas que están plasmadas en las diapositivas. En un momento hay una atrofia e hipotrofia de las glándulas, hay una infiltración de la grasa en estas glándulas. Como hemos visto, hay un aumento de la grasa corporal durante la vejez y las glándulas también son infiltradas. Esta infiltración grasa posteriormente lleva hacia una fibrosis. También va a haber alteraciones en la vasculatura de estas glándulas y va a haber una tendencia a formar quistes o adenomas. En el gráfico que estamos observando, estamos viendo la hipófisis junto con la producción de hormonas que tiene sobre los órganos dianas sobre los que actúan y cómo esto lleva a que en el envejecimiento hayan este tipo de cambios. En primer lugar, vemos que durante el envejecimiento hay un cambio endocrinológico que se llama somatopausia. Eso significa que la hipófisis genera menor cantidad de hormona de crecimiento. Como se sabe, la hormona de crecimiento suele aumentar durante la niñez y la adolescencia, permitiendo el crecimiento en talla para lograr la talla adulta final. Sin embargo, a medida que van pasando los años, la hormona de crecimiento va disminuyendo y en el adulto mayor ya es muy poco lo que se produce. La hormona de crecimiento normalmente actúa sobre el hígado. En el hígado se produce el factor de crecimiento parecido a la insulina o IGF-1 y es este factor de crecimiento el que va a actuar sobre los músculos y sobre los huesos para permitir el crecimiento y el desarrollo de masa muscular. Entonces, en esta somatopausia, al haber poca hormona de crecimiento y al haber poca IGF-1, esto nos va a llevar a la pérdida de la masa muscular que estábamos al inicio. También se ha visto que en la mujer había una disminución de la LH y FSH que finalmente lleva a la disminución de estradiol y este periodo se le llama menopausia. Menopausia usualmente está caracterizado por la ausencia mayor a un año de menstruación. Entonces, después de que apareció esta ausencia mayor a un año, la LH y la FSH empiezan a elevarse. Por eso es muy frecuente encontrar en las menopáusicas ese cambio, disminución de estrógeno y aumento de LH y FSH. En el caso del varón, lo que sucede es una andropausia. Hay una disminución de LH y FSH que va a hacer que en el testículo no se fabrique la suficiente cantidad de testosterona y eso va a llevar a la andropausia. Y por otro lado, vemos que a nivel del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, vemos que tanto el ACTH como el cortisol se mantienen dentro de valores normales, pero sí se ve que hay una disminución de la hidroepiandrostenediona, que es un andrógeno. Y este episodio se le llama andropausia. También vemos que la prolactina suele mantenerse en valores normales o disminuir, y también vamos a ver que normalmente las hormonas tiroideas se mantienen normales, tanto T4 como T3. Sin embargo, esto es porque se disminuye la producción de T4, pero también se disminuye la eliminación de T4. Por eso es que la cantidad no varía en sangre. Mientras que sí suele haber un aumento de la hormona estimulante de tiroides, como lo vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas. Entonces, en resumen, estas son todas las alteraciones hormonales que suceden en el adulto mayor. Como hemos visto anteriormente, ya las he explicado. Lo único que sería importante de este cuadro es que la melatonina también estaría disminuida. Como saben, la melatonina se encarga de un sueño adecuado. Es por esto que sería la razón por la que muchos adultos mayores tienden a invertir su ciclo de sueño. En el caso de la aldosterona es la hormona que se encarga del metabolismo del sodio, del potasio y del líquido, y esta también se encontraría disminuida. Por lo tanto, estos pacientes adultos mayores tienden a tener más hipotensión conforme más edad tienen. Entonces pasamos a los desórdenes endocrinos más frecuentes en el adulto mayor. Entre estos desórdenes endocrinos más frecuentes en el adulto mayor se ve que a la cabeza están las alteraciones en el páncreas endocrino y las alteraciones de la tiroides. Como se sabe, en el páncreas tenemos las células beta
ya vamos a ver que en el adulto mayor de por sí hay una resistencia a la insulina y muy al margen de eso hay una destrucción de las células beta conforme va pasando los años, lo que va a llevar a que la capacidad de producción de insulina también vaya disminuyendo de manera progresiva y haya mayor riesgo de que aparezca diabetes. En cuanto a lo que es tiroides, puede aparecer tanto hipotiroidismos como hipertiroidismos, como presencia de nódulos tiroideos, que posteriormente lo vamos a. También existen otras alteraciones como obesidad, dislipidemia y osteoporosis que son mucho más frecuentes en los adultos mayores. En cuanto al páncreas y al endocrino y el envejecimiento, vemos que hay una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se va a dar por la acumulación de masa grasa, sobre todo en el hígado y en el músculo. Va a haber una inflamación crónica que está asociada a la formación de radicales libres conforme más edad tenemos. Va a haber una sarcopenia. También se va a ver incrementada por la disminución de la tasa de la actividad mitocondrial y por las modificaciones en el estilo de vida. Como se sabe, usualmente los adultos mayores tienden a ser más sedentarios, tienden a subir más de peso y esto va a llevar a que haya mucho más resistencia. Y por otro lado, vemos que hay una disfunción de la célula beta que se caracteriza por una disminución de los GLUT2, una disminución de la oxidación de glucosa. Los islotes pancreáticos tienen una mayor sensibilidad a la autodestrucción y también tienen menor capacidad de proliferar e hipertrofiarse. Entonces, todos estos cambios de resistencia a la insulina junto con alteración de la célula beta lleva a que a partir de los 60 años la glucosa basal aumente de 1 a 2 miligramos por decilitro por cada década de vida, mientras que la glucosa postprandial puede aumentar más de 10 miligramos por decilitro por cada década de la vida. Tanto las prediabetes o intolerancia a carbohidratos y la diabetes mellitus se puede manifestar en el 40% de las personas adultas mayores entre los 65 a 74 años y alrededor de del 50% de las personas adultas mayores a 80 años. Entonces, como vemos, es muy probable debutar con diabetes durante la etapa adulto mayor. En cuanto a las formas de presentación de la diabetes, tenemos que reconocer tres escenarios clínicos. De estos tres escenarios clínicos, dos son los más importantes. El paciente que ya tenía diabetes mellitus diagnosticada en la etapa adulta o en la etapa de juventud y que llegó a ser adulto mayor y siguió con la diabetes mellitus. También tenemos el paciente que, siendo adulto mayor, debuta con la diabetes mellitus y actualmente, a medida que se van desarrollando las tecnologías para el manejo de la diabetes mellitus tipo 1, también hay más gente con diabetes mellitus tipo 1 que llega a envejecer. Entonces, en el caso de los pacientes que envejecen con diabetes mellitus 2, vemos que tienen un peor control glicémico. Hay una mayor necesidad de tratamiento con insulina. Recuerden que como tienen mayor tiempo con la diabetes, obviamente van a tener menos producción de insulina por la disminución de la célula beta. También van a tender a tener hemoglobinas glicosiladas más elevadas. Y también van a tener al mayor tiempo, hay mayor prevalencia de complicaciones tanto micro como macrovasculares, hay un aumento del riesgo cardiovascular y de la mortalidad asociada al riesgo cardiovascular. Recuerden que aproximadamente el 50% de los pacientes diabéticos mueren por causa cardiovascular, ya sea falla cardíaca compensada o infarto agudo de miocardio. Mientras que en los pacientes diabéticos, adultos mayores que debutan con diabetes, la enfermedad usualmente es lente e insidiosa, es decir, que no se siente. Por eso es frecuentemente que no se llega a diagnosticar. Usualmente los síntomas como la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso y el prurito son síntomas que no suelen aparecer en este tipo de diabéticos a esta edad. Usualmente está asociado a presentaciones atípicas. Son aquellos pacientes diabéticos que se les encontró la glucosa alta porque se iban a operar de algo y se les pidió la glucosa como parte de los preoperatorios, o pacientes que tuvieron mareos, se fracturaron la cadera, ingresan a emergencia y ingresan con valores muy elevados de glucosa. Usualmente está asociado a síndromes geriátricos y discapacidad. Como les decía hace un rato, es una causa, tener diabetes en el adulto mayor es una causa frecuente de mareos. Y este tipo de pacientes, al tener menos síntomas, al tener menos valores de glucosa y glicosilada menos elevados que el primer grupo, tienden a usar menos cantidad de fármacos. Y los pacientes que envejecen con diabetes mellitus 2, la verdad que son todo un reto para el tratamiento y para el control, ya que esto es una diabetes que tiene mucho más larga duración, ya que empezó durante la niñez. Es una diabetes en donde hay un alto porcentaje de las complicaciones, sobre todo microvasculares.
como retinopatía, nefropatía, y son pacientes que al usar tratamiento con insulina, pues basal bolo, tienen un alto riesgo de presentar hipoglicemias. Entonces, la diabetes mellitus afecta a la persona adulto mayor aumentando los episodios de hospitalización. Aumenta también la estancia hospitalaria, duplica el riesgo de deterioro funcional, sobre todo en personas adultos mayores frágiles o en pacientes que no tienen una diabetes adecuadamente controlada. Por eso es que la recomendación actual es hacer un tamizaje de deterioro cognitivo una vez al año en toda persona adulto mayor con diabetes. También vemos que contribuye a la aparición o empeoramiento de los síndromes geriátricos. Entre los síndromes geriátricos que mayormente conocemos está el deterioro cognitivo y la demencia, la depresión, la incontinencia urinaria, las caídas, la pérdida de visión y audición, la sarcopenia. En cuanto al paciente diabético que viene a consulta, podemos identificar dos grandes fenotipos metabólicos de fragilidad. Por un lado, tenemos aquellos pacientes que tienen una desnutrición anoréxica y aquellos pacientes que tienen una obesidad sarcopénica. En los que tienen una desnutrición anoréxica, podemos ver que son pacientes bastante adelgazados, que tienen poco apetito, que en cada consulta van perdiendo peso. Si lo examinamos al examen físico, vemos que hay una disminución de las bolitas de Bichat, hay una disminución o una pérdida de los músculos masseterinos, de los músculos temporales. Estos pacientes, al tener menos grasa y menos masa muscular, van a tener una reducción de la resistencia a la insulina, son más propicios a presentar episodios de hipoglicemia. En este tipo de pacientes hay que desintensificar la terapia antidiabética porque usualmente requieren menos medicamentos antidiabéticos. Y los antidiabéticos que producen baja de peso no son los más adecuados. Mientras que también tenemos los pacientes gorditos, pero el hecho de ser gorditos significa que tienen un aumento de la masa grasa y ese aumento de la masa grasa se asocia usualmente con una disminución de la masa muscular. Son pacientes que tienen buen apetito, que en cada consulta vienen y aumentan más de peso. Eh, Obviamente, al tener más grasa visceral, van a tener un aumento de la resistencia a la insulina, van a tender a tener valores de glucosa mucho más elevados. Es una diabetes que va progresando porque se va complicando, van a requerir mayor cantidad de medicamentos antidiabéticos y en este tipo de pacientes no se recomiendan los antidiabéticos que sean neutros con el peso. En cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus en la persona adulta mayor, es muy parecido a la persona de cualquier otra etapa de la vida. Siempre a la cabeza están los cambios en el estilo de vida, siempre se recomienda la alimentación saludable con una ingesta adecuada de proteínas y si el paciente es factible que haga ejercicio, se recomienda que hagan ejercicios de manera regular, tantos ejercicios aeróbicos, que es para mejorar la capacidad cardiovascular, y ejercicios de resistencia, que es el ejercicio con peso, para mejorar la masa muscular. Y se recomienda que en las personas adultas mayores con sobrepeso y obesidad haya una pérdida de peso de aproximadamente un 5 a 7%, a diferencia de la persona adulta que se recomienda que sea alrededor del 10%. En cuanto a la terapia, a las consideraciones que hay que tener en este tipo de pacientes en cuanto a la terapia farmacológica, es que se debe seleccionar medicamentos que tengan muy bajo riesgo de hipoglicemia. Y si el paciente está con algún medicamento que es muy hipoglicemiante, se debe tratar de ir retirando. Entre los hipoglicemiantes tenemos sobre todo a las insulinas y a las sulfonilurias. También debemos tratar de evitar el sobretratamiento. Recuerden que estos pacientes no son solamente diabéticos, muchos de ellos son hipertensos, tienen enfermedad renal crónica, tienen demencia vascular, entonces se van sumando medicamentos y medicamentos y medicamentos. Y lo que hay que hacer es evitar la polifarmacia, porque siempre hay la posibilidad de que surja alguna interacción medicamentosa entre los diferentes medicamentos que utilicen. En la persona adulta mayor con un riesgo establecido o alto de enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o enfermedad renal crónica, se deberían utilizar medicamentos que reduzcan este riesgo, como son los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2, e independientemente de la glucosa que tengan los pacientes. Simplemente el hecho de tener estas comorbilidades ya los hacen candidatos para recibir este tipo de tratamientos. Y sobre todo deberíamos considerar los costos y la disponibilidad de los medicamentos. Hoy en día existen una gran variedad de medicamentos antidiabéticos. Lamentablemente en los hospitales siempre contamos con metformina, glibenclamida e insulinas.
por ahí algún inhibidor de DPP-4 como la sitagliptina o la linagliptina. Y siempre se debe buscar involucrar a la familia. Es muy frecuente en consulta que vienen adultos mayores solitos y a veces estos adultos mayores no se sabe cómo llegarán al hospital, pero no saben qué medicina usan, eh, no saben si se están colocando o no la insulina. Entonces es todo un reto de tratamiento. En cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus en el adulto mayor y también en el adulto, hemos pasado anteriormente había el paradigma de tratar la glucosa, de tratar la hemoglobina glicosilada y de acuerdo a esos valores ir aumentando o quitando antidiabéticos orales o insulina. Sin embargo, hoy en día el paradigma ha cambiado, el paradigma lo que busca es tratar las complicaciones, sobre todo las complicaciones cardiovasculares, las complicaciones renales, tratar de controlar el peso, tratar de controlar el hígado graso y luego recién se preocupa por el control glicémico en el caso de que el paciente no tuviera estos riesgos. Entonces, si yo tengo un paciente con falla cardíaca, infarto agudo de miocardio, enfermedad aterosclerótica o enfermedad renal crónica, voy a preferir utilizar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Si yo tengo un paciente que es obeso, voy a preferir usar un análogo de GLP-1. Ahí ven que dice alta eficacia, semaglutida, tirzepatida. Lamentablemente esos medicamentos no existen, no hay en el Perú todavía. Tirzepatide probablemente llegue este año, finales de año, pero lo que sí tenemos son los de eficacia moderada. Tenemos liraglutida, tenemos sulaglutida. Lamentablemente el problema con este tipo de medicamentos que son subcutáneos es el alto costo. En cuanto al control glicémico, también se va a preferir usar medicamentos de muy alta eficacia y ahí tenemos de nuevo a los análogos de GLP-1, a la insulina y también tenemos medicamentos de alta eficacia como la metformina y los inhibidores de ISGLT2. Aquí también como alta eficacia porque bajan bastante bien la glucosa están las sulfonilurias como la glibenclamida. Sin embargo, glibenclamida en adulto mayor siempre hay mayor riesgo de hipoglicemia, por eso es que se trata de evitar. Y ahora tenemos este nuevo concepto que es la disfunción hepática grasa asociada a disfunción metabólica, en la cual de elección son los análogos de GLP-1 o la pioglitazona. Entonces se inicia con este tipo de medicamentos y si la hemoglobina glicosilada está fuera de meta, se va añadiendo más medicamentos. Entonces, en este cuadro podemos ver los antidiabéticos que se utilizan actualmente. Tenemos a la metformina, que es la única biguanida que existe actualmente en el mundo. Esta biguanida no produce hipoglicemia, por eso es un medicamento seguro en el adulto mayor, pero sí puede producir una disminución de peso en algunos pacientes. Por eso es que si tenemos un paciente adulto mayor que está bajando de peso, que está con metformina, es mejor suspenderle y cambiar por otro tipo de medicamento que sea más neutro con el peso. El principal efecto adverso de la metformina son las alteraciones gastrointestinales, es decir, las náuseas, la distensión abdominal y las diarreas. Entonces, siempre hay que explicarle al paciente que pueden aparecer esos síntomas durante las primeras semanas de tratamiento. Y el efecto secundario más grave de la metformina es la acidosis láctica. Y esta acidosis láctica sobre todo puede pasar en pacientes diabéticos que usan metformina, que también tienen insuficiencia renal avanzada o tienen una cirrosis hepática o son alcohólicos. Y en este caso la metformina es neutra con las enfermedades cardiovasculares, es decir, que sí se puede usar, pero no se ha visto una mejoría en este tipo de enfermedades. Las sulfonilurias, que ahí tenemos la glibenclamida de la cabeza, que es la que todo el mundo conoce, eh, está realmente de preferencia es mejor no utilizarlo en el adulto mayor porque produce una gran hipoglicemia. Generalmente las sulfonilurias sí ayudan a ganar peso también. La ventaja sobre metformina es que no producen alteraciones gastrointestinales, pero sí deberíamos utilizarla con cuidado porque se ha visto de que no es segura en pacientes cardíacos y, como repetimos, puede producir mucha hipoglicemia. En el cuadro también están los inhibidores del alfa-glucosidasa, como la arcarbosa. Ese medicamento no existe en el Perú, así que lo voy a pasar. Las glitazonas, como la pioglitazona, que es el único que existe en el Perú, son medicamentos seguros, actúan al igual que la metformina sobre la resistencia a la insulina. Es ventajoso sobre la metformina porque estos tampoco producen molestias gastrointestinales, pero sí hacen que el paciente pueda aumentar de peso. Entonces, de preferencia no usarlo en pacientes obesos. Y siempre en el caso de los adultos mayores hay que investigar las comorbilidades que tienen.
porque las pioglitazonas ayudan a la retención de líquido. Entonces van a contribuir a la formación de edema y esto va a contribuir a su vez al empeoramiento de cuadros de insuficiencia cardíaca. Por eso está contraindicado usarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca. También hay una señal de alarma sobre que de que pudiera aumentar el riesgo de tener cáncer de vejiga. Por eso siempre hay que darle con cuidado en ese tipo de pacientes que tuvieran alguna alteración con la vejiga o la próstata. Y generalmente las pioglitazonas son bastante útiles para el tratamiento de la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. Y como les comentaba, no usarla en falla cardíaca ni insuficiencia renal crónica. También tenemos a los inhibidores de DPP-4. Ahí tenemos a la sitagliptina y a la linagliptina como principales representantes. Son neutros con el peso, casi no tienen efectos adversos, por eso son bastante seguros en personas adultos mayores. El efecto adverso más grave que tienen son las pancreatitis, pero es un efecto adverso muy raro realmente. Pero de todas maneras, si tenemos un paciente que ya ha tenido antecedente de pancreatitis, es mejor no utilizarlo. Y bueno, en la diapo dice sitagliptina. La sitagliptina sí requiere ajuste en la insuficiencia renal crónica. La que no requiere ajuste es la linagliptina. Y tenemos a los análogos de GLP-1, que en realidad es el tratamiento que está a la cabeza, como han podido ver, se usa casi para todos, siempre está indicado análogos de GLP-1 por sus beneficios cardiovasculares, nefroprotectores y también cerebroprotectores y también hepatoprotectores. Su principal efecto adverso, que también es muy raro, es la pancreatitis. En el caso de los análogos de GLP-1 son subcutáneos, el problema es el costo y se recomienda de preferencia no usarlos en pacientes que tengan depuración de creatinina por debajo de 15. Y tenemos a los ISGLT2, que son tratamientos bioorales que también se han visto que ayudan con la falla cardíaca, también ayudan, son cerebroprotectores, son cardioprotectores, son nefroprotectores, entonces son bastante seguros, pero no se deberían utilizar cuando la depuración de creatinina esté por debajo de 20%. El único problema con los SGLT2 que al ser glucosúricos van a hacer que el paciente orine glucosa y la glucosa es química, es irritable, causa irritación química y esto puede llevar a la infección urinaria, a la presencia de vaginitis, a la presencia de candidiasis. Por eso siempre hay que decirle al paciente que use este tipo de medicamentos que se mantenga bastante hidratado. Y otro tratamiento que tenemos que es inyectable es la insulinoterapia. Como pueden ver en el cuadro, ahí están los distintos tipos de insulina. Hay insulinas ultra rápidas porque actúan a los 10-15 minutos. Hay insulinas rápidas como que son las que generalmente encontramos en los puestos de salud y en los hospitales, que es la que inicia la acción a los 30 minutos. Ahí está la insulina cristalina y la indicación es que se tiene que dar 30 minutos antes de desayuno o antes de almuerzo o antes de cena. Y también es la insulina que se utiliza para las emergencias, cuando un paciente viene con la glucosa muy alta y con los síntomas de diabetes. Tenemos la insulina intermedia, que también es la insulina que se encuentra en casi todos los puestos de salud del MINSA, de salud y también en mi hospital. Esa insulina normalmente es una insulina de acción intermedia porque su efecto dura de 10 a 16 horas. Dejémosle en 12 horas, por eso es que se debe colocar 2 veces al día. Y tenemos las insulinas prolongadas, que tenemos ahí la Glargina U100, que se puede colocar 1 o 2 veces al día, si bien su duración es de 20 a 24 horas, y la indicación inicial es que se coloque 1 vez al día, pero en algunos pacientes que usan dosis muy altas sí se puede partir la dosis y colocarla 2 veces al día como está en el cuadro. También tenemos la Glargina U300, Adegludec, que son insulinas más lentas. Entonces, las únicas ventajas entre la insulina NPH y las insulinas más prolongadas es que el menos riesgo de hipoglicemia. Mientras más prolongada sea el efecto de mi insulina, va a haber menos hipoglicemia para mi paciente adulto mayor. Entonces, siempre en un adulto mayor se prefiere usar la insulina de Gludec o la insulina Glargina 300. Y si no hubiera, pues la Glargina U100. Entonces, cuando hablamos de los esquemas de insulinización, debemos entender que normalmente, fisiológicamente, siempre se libera una cantidad de insulina basal. Entonces, el hecho de yo darle a un paciente insulina NPH o insulina de acción lenta es precisamente eso, para imitar la producción basal de insulina. Y vemos que cada vez que yo tengo una comida como el desayuno, el almuerzo o la cena, hay pequeños incrementos de insulina. Precisamente para eso doy las insulinas rápidas,
para simular ese efecto de los picos de insulina antes de cada comida. Entonces tenemos que existe un esquema basal en el cual solo uso una insulina NPH o una insulina lenta. Tenemos un esquema basal plus en el cual uso una insulina lenta más una insulina rápida, pero solamente en una comida, que usualmente suele ser el almuerzo porque es la comida más abundante del día. Y tenemos el esquema basal bolo en la cual uso una insulina lenta más una insulina rápida, pero en las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, este cuadro es extraído del ADA 2025. Eh, Como ven, el ADA 2025 ha sido hecho para médicos de atención primaria sobre todo. Lo que recomienda para usar insulina es que se comience con 10 unidades de una insulina lenta o NPH por día, que usualmente se prefiere poner en la noche, o también se puede poner a 0,1 a 0,2 por kilo de peso día. Entonces, en teoría, cada 3 días yo debería tomarle la glucosa en ayunas a mi paciente y si sale la glucosa por encima de 200, podría aumentar la dosis en un 10 a 20%, que usualmente suele ser 2 a 4 puntos de insulina. Siempre tratando de evitar que el paciente llegue a metas, pero evitando la probabilidad de que tenga hipoglicemias. Entonces, todos estos tratamientos de antidiabéticos orales, de análogos de GLP-1 y de insulina, lo que buscan es llegar a unas metas de hemoglobina glicosiladas adecuadas. Entonces, en el ADA del 2025, las metas de adulto mayor cambiaron un poquito. Mientras que en la mayoría de los adultos se busca que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7, en aquellos adultos de reciente diagnóstico que no tengan otras enfermedades se busca que esté debajo de 6,5. En los adultos mayores se busca que su hemoglobina glicosilada esté entre 7 y 8. Si son adultos mayores sanos, o sea, sin otras enfermedades, busco que esté entre 7 y 7,5. Mientras que si son adultos mayores con salud complicada, es decir, con presencia de hipertensión, de dislipidemia, de algunas complicaciones de la diabetes como neuropatía, retinopatía, lo que voy a buscar es que su glicosilada esté entre 7,5 y 8. Mientras que si yo tengo un paciente adulto mayor que ya tiene una expectativa de vida escasa, que de repente está en UCI con una enfermedad terminal, lo que yo voy a querer es que no voy a tener ahí una meta hemoglobina glicosilada. Esto ha variado en comparación al ADA del año pasado y del anteaño y de los años anteriores, donde ahí se recomendaba una meta glicosilada de 8,5. Sin embargo, debemos saber que hay factores que afectan la hemoglobina glicosilada y todos estos factores están presentes en el adulto mayor precisamente. Entonces siempre hay que analizar la hemoglobina glicosilada con bastante cuidado. Por ejemplo, hemos visto que la hemoglobina glicosilada aumenta cuando hay anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de B12 o de ácido fólico, cuando hay policitemia, cuando hay enfermedad renal crónica con uremia, cuando los triglicéridos están muy altos, cuando la bilirrubina está muy alta, cuando el paciente consume alcohol. Y vemos que la hemoglobina glicosilada tiende a disminuir cuando hay anemia por sangrado, cuando hay transfusiones, cuando hay esplenomegalia, cuando el paciente está en hemodiálisis. Es muy frecuente que aquellos pacientes renales crónicos que están en estadio 3, 4 y 5, o 3 y 4 sin llegar a diálisis, estén todavía usando eritropoyetina, y eso también haría que la glicosilada disminuyera falsamente. Y en el caso de la ingestión de la vitamina C y de la anemia asociada a enfermedades crónicas, la hemoglobina glicosilada puede ser muy variable. Por eso es que siempre en un paciente adulto mayor que tuviera todas estas enfermedades se recomienda hacer control con glucometrías o monitoreo continuo de glucosa, más que con hemoglobina glicosilada. Entonces, en todo paciente adulto mayor, lo que tengo que tomar en cuenta es si tiene enfermedad, si tiene, cómo está su deterioro, si tiene deterioro cognitivo y si tiene autocuidado. Por ejemplo, definimos que hay tres tipos de pacientes: robustos, complejos y muy complejos, o con pobre salud, como dice ahí. Entonces, los pacientes robustos son aquellos pacientes que tienen pocas enfermedades, que tienen el autocuidado suficiente y que no hay deterioro cognitivo. Por autocuidado nos referimos a que pueda bañarse, vestirse, ir al baño, movilizarse, que no se le escape la orina ni las heces y que se pueda alimentar de manera adecuada por su cuenta. Un paciente complejo intermedio es aquel paciente que tiene enfermedades crónicas múltiples como artritis, cáncer, falla cardíaca, depresión, enfisema, enfermedad renal crónica, que tenga un deterioro cognitivo leve a moderado y que no pueda hacer más de dos actividades de las que hemos hablado hace un rato, de las actividades de la vida diaria.
Mientras que un paciente muy complejo es aquel paciente que tiene una enfermedad crónica terminal, que puede ser una falla cardíaca estadio 3 o 4, una enfermedad renal crónica en diálisis, un cáncer metastásico. También es un paciente que tiene un deterioro cognitivo ya avanzado, moderado, severo, y que este paciente ya de por sí ya no puede velar por su vida, ya no puede realizar actividades de la vida diaria, es totalmente dependiente. Entonces, tomando en cuenta estos tres grupos, han establecido unas metas, tanto de glucosa, hemoglobina glicosilada, presión y de lípidos. Entonces, en un paciente adulto mayor robusto o sano, lo que voy a pedir es que su hemoglobina glicosilada esté entre 7 y 7,5. eh, Voy a pedir que su glucosa en ayunas esté entre 80 y 130 y que su glucosa post comidas esté entre 80 y 180. Que su presión se mantenga por debajo de 130-80 y voy a continuar el tratamiento con las estatinas a menos que el paciente no las tolere de manera adecuada. En un paciente complejo, que ya hemos visto que es el paciente que ya tiene un deterioro leve de la conciencia, que ya está fallando en algunas actividades de la vida diaria, que ya tiene comorbilidades crónicas, voy a pedir que su hemoglobina glicosilada esté por debajo de 8, su glucosa en ayunas puede estar entre 90 y 150, su glucosa postcomida puede estar entre 100 y 180, y la presión se tiene que seguir manteniendo en 130-80 por debajo, y también debo continuar con estatinas para el manejo del colesterol y los triglicéridos. Y en el paciente muy complejo, que hemos visto que es el paciente que ya tiene un deterioro cognitivo avanzado, que ya no puede, ya no tiene autocuidado y que tiene una enfermedad terminal, vamos a evitar hacer control de hemoglobinas glicosiladas. Tanto nuestra glucosa en ayunas como nuestra glucosa postprandial pueden estar entre de 100 a 180 en ayunas y de 110 a 200 antes de irse postprandial, y la presión se recomienda que esté siempre por debajo de 140-90. Y en este grupo de riesgo hay que ver si la estatina le está beneficiando al paciente. Generalmente se ha visto que estatina mayores de 75 años de edad con alguna enfermedad terminal es mejor suspenderla, menos de que tenga un riesgo que haya sido un paciente que haya tenido un infarto previo o un accidente cerebrovascular previo. Bueno, ahí vemos que en el grupo sano y en el grupo complejo hay uno que dice metas de monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa es cuando te conectan a un monitor. El monitor te va a medir la glucosa durante todo el día y ese monitor emite emite la información de tiempo en rango. Tiempo en rango significa que el paciente se mantenga en los valores de glucosa de 70 y 180 la mayor parte del tiempo. En pacientes adultos mayores sanos se recomienda que el tiempo en rango sea 70 o más, mientras que el tiempo en rango por debajo de 70 se recomienda que sea menos de 4%. Si vamos al otro grupo de pacientes adultos mayores complejos, esperamos que el tiempo en rango sea al menos de 50%, mientras que lo que buscamos es evitar hipoglicemias, por eso tratamos de que nuestro tiempo en rango menos de 70 miligramos por decilitro sea por debajo de un 1%. Entonces, hay que también tener en cuenta que cuando tratamos la diabetes no solamente vamos a ver la glucosa, sino también tenemos que tratar los otros factores de riesgo. En un lugar tenemos que tratar la presión arterial, como ya hemos visto, nuestra meta es de menos de 130-80. Ahí usualmente se usan medicamentos como YECAS o ARAS. Y cuando la presión sigue alta, a pesar del YECA o ARA, tengo que asociar dos fármacos. En el caso del tratamiento del colesterol y el triglicérido, en paciente que ya tiene diabetes mellitus 2 e enfermedad arteriosclerótica comprobada, ya sea por bypass coronario o un infarto agudo de miocardio previo, siempre voy a buscar que mis niveles de colesterol LDL estén por debajo de 55. Si mi paciente tiene 40 y 75 años con una diabetes y un alto riesgo cardiovascular, voy a buscar que la meta esté menos de 70 miligramos por decilitro. Y si mi paciente tiene de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular previa, lo que voy a buscar es que el colesterol malo esté por debajo de 100 miligramos por decilitro. En el caso de que el paciente sea intolerante a las estatinas, ahí me refiero a la atorvastatina, que es lo que usualmente usamos, se puede utilizar ácido benpedoico. También el dar aspirina o el dar clopidogrel se usa como prevención secundaria en paciente que ya es diabético y ya tiene una enfermedad cardiovascular previa. No se recomienda dar antigregación con aspirina en todo el paciente diabético realmente.
Y en el caso de la enfermedad renal crónica, el objetivo para evitar que esta enfermedad renal crónica siga avanzando es tratar de mantener la presión por debajo de 130/80. Por eso es que damos yecas o aras de primera elección, porque también tienen efectos antiproteinúricos. Sin embargo, no están indicados en pacientes que tengan la presión arterial normal. La hipoglicemia es una enfermedad que suele presentarse con relativa frecuencia en el adulto mayor. Y la hipoglicemia se clasifica por niveles. Hay un nivel 1 cuando la glucosa está por debajo de 70, un nivel 2 cuando la glucosa está por debajo de 54 y un nivel 3 cuando el paciente tiene toda la sintomatología de hipoglicemia, cursa con alteración del estado mental, es decir, confusión, somnolencia, sopor, y necesita de ayuda externa para poder recuperarse, independientemente del valor de glucosa que tenga. Entonces, los pacientes adultos mayores que tienen mayor riesgo de hacer estas hipoglicemias son pacientes que ya hayan tenido episodios previos de hipoglicemia, pacientes que estén usando terapia intensiva con insulina. Por intensiva me refiero a que usen 2 a 3 dosis de insulina por día, pacientes que tengan enfermedad renal crónica avanzada, la que está en diálisis, pacientes que tengan cirrosis hepática avanzada y pacientes que tengan demencia o deterioro cognitivo, porque a veces ellos mismos aplican la insulina y se pueden aplicar 2 o 3 veces la insulina, y eso es lo que lleva finalmente a la hipoglicemia o tomar la glibenclamida y luego pensar que no tomaron y volver a tomar otra glibenclamida. Entonces, generalmente los síntomas de hipoglicemia se caracterizan por tener síntomas autonómicos, que son los temblores, la palpitación, la sudoración, el hambre, y por tener síntomas neuroglucopénicos, que son el dolor de cabeza, la falta de atención, el hablar lento, los cambios de humor, la somnolencia, las convulsiones e incluso pueden llegar hasta el coma. Generalmente el adulto mayor no tiene los síntomas autonómicos debido a que tienen una disminución de adrenalina. Sin embargo, sí tienen los síntomas neuroglucopénicos. Entonces es bastante frecuente aquellos pacientes que tuvieron dolor de cabeza, mareos y se cayeron y vienen a la emergencia por una fractura de cadera y todo eso fue producido por una hipoglicemia. Entonces, en el tratamiento de la hipoglicemia, se considera que cuando es nivel 1 y nivel 2 y el paciente está despierto, es decir, por debajo de 70 y por debajo de 54 años, pero con el paciente despierto, se recomienda que ingiera 15 gramos de carbohidratos rápido. Ahí recomiendan tablitas de glucosa, jugo o miel, pero lo que damos acá en el Perú al menos son 4 caramelitos de limón, que más o menos vendría a equivaler a 15 gramos de carbohidratos, o medio vaso de Coca-Cola sin azúcar, de Coca-Cola no light, o sea, la Coca-Cola normal. Cuando yo le di de comer eso al paciente, a los 15 minutos debería volver a medirle la glucosa en el dedo y ver que la glucosa ya se haya recuperado. Si no se recupera, le puedo volver a dar otros 4 caramelos de limón o medio vaso de Coca-Cola. En el caso del nivel 3, que es aquel paciente que tiene un trastorno del sensorio por hipoglicemia, lo que se recomienda es poner glucagón, que es endovenoso. Glucagón, que es intramuscular, perdón. Sin embargo, en nuestro país no existe glucagón. Lo que nosotros hacemos es poner dextrosa al 33%. Usualmente se pone 4 ampollas endovenoso bolo, que equivale más o menos a 25 gramos de glucosa endovenoso. Ahora pasamos a la parte de la tiroides y envejecimiento. En el caso de la glándula tiroidea en el adulto mayor hay una atrofia progresiva por infiltración de grasa y por fibrosis. Esto va a llevar a una disminución de folículos y de coloide, lo que va a hacer que finalmente haya una disminución del volumen glandular. Eso es a nivel anatómico e histológico. Mientras que a nivel bioquímico se va a ver que los valores de TSH tienden a estar normales o ir a un ligero aumento. La T3 puede disminuir, la T3 reversa puede aumentar y la T4 libre usualmente se mantiene en valores adecuados. Los anticuerpos antitiroideos tienden a aumentar con la edad también. Y, y todo esto se debe, esa alteración de la T3 reversa se debe a una alteración en las deyodinasas y en los transportadores, en las proteínas transportadoras. Normalmente se estima que el valor de TSH es de 0,4 hasta 4,5 en todas las personas, independientemente de la edad. Sin embargo, existen muchos estudios que se han hecho en adultos mayores y se ve que adultos mayores de 70 a 79 años pueden llegar a tener una TSH de 5,9 como normal sin necesidad de tener ningún síntoma. Y que mayores de 80 años pueden tener una TSH igual hasta 7,5 y también sin necesidad de tener ningún síntoma. Por eso es que de manera práctica, según bibliografía francesa, se dice que el valor de TSH debe ser la edad dividido entre 10.
Es decir, que si mi paciente está entre los 60 y 70 años, su TSH podría ser hasta 6. Si está entre los 70 a 80 años, podría ser hasta 7. Si está entre los 80 y 90 años, podría ser hasta 8. Y si está entre los 90 y 100 años, podría ser hasta 9. Y considerarse normal. Obviamente, siempre y cuando viendo que el paciente no tenga ningún cuadro, ningún síntoma de hipotiroidismo, que el paciente se encuentre tranquilo, que el paciente no tenga antecedentes familiares de hipotiroidismo también. Entonces, en este esquema lo que podemos ver es de que el valor de TSH normal, que va de 0,4 hasta 4,5, como les comentaba, cuando en el caso del hipotiroidismo es clínico cuando la TSH está alta y la T4 libre está baja, subclínico cuando la TSH está alta pero la T4 libre se mantiene normal, y lo mismo pasa para el otro lado, para el hipertiroidismo subclínico. La TSH baja y la T4 libre y la T3 debería estar normal, aumentada, y eso sería un hipertiroidismo clínico. Mientras que se considera subclínico cuando la TSH baja, pero la T4 libre y la T3 libre se mantienen normales. Entonces, el hipotiroidismo en el adulto mayor es una enfermedad que se caracteriza por la deficiencia de hormonas tiroideas y esto lleva a un enlentecimiento del metabolismo. La causa más común en el adulto mayor es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto y más o menos puede afectar al 0,9 hasta el 6% de las personas adultas mayores, alcanzando hasta un 10% en el caso de ser adulto mayor de mujer. El envejecimiento se asocia a presencia de anticuerpos. Y siempre es importante en adultos mayores, como son pacientes con polifarmacia, averiguar sobre el uso de ciertos medicamentos, como la amiodarona, los inhibidores de tirosinquinasa, el litio, que también podrían generar tiroiditis que podrían cursar con hipotiroidismo. Entonces, estos son los síntomas típicos que suele haber del hipotiroidismo. Eh, Ustedes lo pueden ver en el gráfico. Sin embargo, en el adulto mayor usualmente los cuadros son más atípicos y ellos se caracterizan más por tener letargia, somnolencia, depresión, deterioro de la memoria, hasta episodios de psicosis pueden hacer por hipotiroidismo. Tienden a tener el cabello reseco sin brillo, tienden a tener la sensación de mucho frío y tienden a tener la piel engrosada y reseca y amarillenta. Y el estreñimiento. Eso es lo más característico en un adulto mayor. Entonces, ¿a quién debería hacer descarte de hipotiroidismo? En realidad debería hacer descarte de hipotiroidismo a todo paciente adulto mayor que tenga antecedente de una enfermedad autoinmune previa, que tenga antecedentes de hipotiroidismo familiar, pacientes que hayan recibido radioterapia en el cuello o hayan recibido yodo por algún otro motivo, pacientes en los cuales adultos mayores que les encuentre que tienen bocio o nódulos tiroideos, pacientes que estén recibiendo medicamentos como litio y amiodarona, pacientes que tengan adultos mayores que tengan alteraciones psiquiátricas, pacientes que tengan hipertensión arterial, sobre todo diastólica, o problemas de los lípidos que no se resuelvan con el tratamiento tradicional, pacientes que tengan miopatías o aumento de peso. Por miopatía me refiero sobre todo a mialgias. Y pacientes que tengan síntomas típicos como caída de cabello, la malarosis, el estreñimiento y las alteraciones en la piel. Si es que sale normal nuestro test de TSH, que es con el que se hace el screening, debería realizar el test cada 5 años por el riesgo que tienen ese tipo de pacientes. Y si bien no se recomienda cribado universal en la mayor parte de la población, en el caso de los adultos mayores, la mayoría de guías sí recomiendan hacer el control de una TSH, sobre todo en mujeres por encima de 50 o 60 años de edad. Y repetir, como si el examen saliera normal, se puede repetir cada 5 años, a menos de que presente síntomas antes de que se completen los 5 años. En el caso del hipotiroidismo en el adulto mayor, así como en el adulto, 99% de los casos es primario. El primario se asocia sobre todo a la tiroiditis autoinmune de Hashimoto y un 1% es central, que puede ser secundario si el problema es el hipófisis y terciario si el problema es el hipotálamo. Entonces, en esta exposición más nos vamos a dedicar al más frecuente, que es el hipotiroidismo primario. En el primario debo considerar que la TSH tiende a aumentar y la T4 libre se mantiene normal si es subclínico o se mantiene baja si es un hipotiroidismo clínico o manifiesto. Entonces, en el adulto mayor es frecuente que haya un hipotiroidismo, sobre todo subclínico, que puede ser de dos tipos: leve, cuando la TSH está entre 4,5 a 10 con T4 libre normal, y severo cuando la TSH está más de 10 y con la T4 libre también normal.
Entonces, ese es hipotiroidismo. Si viene un paciente con hipotiroidismo clínico, obviamente le tengo que dar tratamiento. Pero si viene un paciente con adulto mayor con un hipotiroidismo subclínico, es donde es bastante discutido tratar o no tratar. Entonces, las consideraciones que debo tener para iniciar el tratamiento en el hipotiroidismo subclínico es sobre todo si mi paciente es menor de 70 años y tiene ya una enfermedad cardíaca preexistente, sí debería tratar este hipotiroidismo subclínico. Si mi paciente tiene comorbilidades asociadas, qué sé yo, como artritis reumatoidea, osteoporosis, y no tiene arritmias cardíacas, también debería tratar este hipotiroidismo subclínico. En pacientes que durante el seguimiento progresan a hipotiroidismo manifiesto o con síntomas, también debería tratar el hipotiroidismo con más razón. Y también se recomienda tratar en todo aquel paciente adulto mayor con TSH más de días que tengan anticuerpos tiroideos positivos. Como saben, los anticuerpos tiroideos que solemos pedir para el hipotiroidismo son anti-TPO y antitiroglobulina, pero de todos ellos el anti-TPO es el más importante. Ahora, entonces dijeron, ¿qué pasa si trato el hipotiroidismo subclínico en aquellos pacientes que tienen TSH en 7, en adultos mayores que tienen TSH en 7, en 8, en 9? Entonces se hicieron dos grupos, un grupo al que le dieron levotiroxina y normalizaron los valores de TSH, y un grupo placebo en los cuales la TSH siguió entre 6 y 7. Y se vio que al momento de analizar los scores de calidad de vida, la presencia de los síntomas del hipotiroidismo, la presencia del cansancio, se vio que no había ninguna alteración ninguna mejoría entre el placebo y el paciente que tomaba levotiroxina. Por eso es que no se recomienda tratar los hipotiroidismos, o sea, lo de las TSH en 5, 6, 7 y 8 en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo cardíaco. Ahora, el hipotiroidismo subclínico está asociado a cambios en la contractilidad cardíaca. También está asociado a resistencia vascular, eleva la presión diastólica sobre todo, está asociado a disfunción endotelial y todos estos cambios son reversibles al dar la terapia. Entonces se recomienda que se ha visto que en todo adulto mayor por debajo de 70 años de edad, en donde tenga falla cardíaca y la TSH más de 10 y le doy tratamiento, si hay una menos de 10 y le doy tratamiento, si hay una mejoría, hay una disminución de la mortalidad cardiovascular. Mientras que si mi paciente tiene más de 70 años con ese hipotiroidismo subclínico entre 5 y 10, la verdad no había ventajas en la reducción del riesgo cardiovascular. Por eso es que se prefiere no dar tratamiento en este grupo. En el caso del tratamiento del hipotiroidismo, el tratamiento aquí y en la China es con levotiroxina. Siempre se comienza con dosis pequeñas en el adulto mayor, que pueden ser 25 microgramos por día o 0,5 microgramos por kilo por día, que más o menos para una persona de 60, adulto mayor de 60 años sería pues 30 microgramos día. Entonces, está más o menos en relación con los 25 que les decía previamente. Y que cada 4 a 6 semanas debería pedirle un control de TSH hasta para regular la dosis. Si la TSH me saliera alta, significa que debo aumentar la dosis, volver a hacerle un control en 4 o 6 semanas nuevamente de TSH hasta que salga normal. Y normalmente se recomienda aumentar dosis en los adultos mayores de 12,5 en 12,5 por cada evaluación que haga el paciente. Y considerar que las personas adultas mayores pueden tener polifarmacia y recibir medicamentos o tener enfermedades que impidan la absorción de levotiroxina. Por eso es importante preguntar qué medicamentos toma el paciente en la mañana y qué alimentos está también comiendo durante la mañana. Entonces, en el Perú tenemos el medicamento más conocido de levotiroxina, es el Eutirox. Tenemos 10 presentaciones, hay desde 25 hasta 200, subiendo de 25 a 25, y hay dos dosis intermedias que son de 88 y 112. Entonces, en los adultos mayores de 60 años voy a pedir que mis metas de TSH sean entre 0,4 hasta 6, y estas son unas reglas de oro, o sea, unas reglas importantes en todo paciente que toma levotiroxina. Primero, tomar la pastilla en ayunas, que es lo ideal. En el caso de que el paciente se olvidara de tomar su pastilla, sí se podría tomar 3 horas después de la última comida de la cena. Siempre se debe tomar con un vaso de agua al menos y se debe esperar entre 30 a 60 minutos para desayunar. De preferencia, no intercambiar marcas. Cuando un paciente cambia de marca, hay que volverle a pedir control de la TSH porque se altera. De preferencia, tomar la dosis completa en una sola toma y del empaque directo a la boca. Normalmente, cuando la pastilla sale de su empaque, tiene un periodo de vida de 4 horas.
Entonces hay muchos adultos mayores que tienen pastilleros, ahí ponen todas sus pastillas de la otra semana, entonces la pastilla al estar guardada en un pastillero por varios días se desnaturaliza, entonces es muy difícil que se absorba lo que queremos que se absorba. También debería, a las primeras horas de la mañana, debería evitar el consumo de fibra, de papaya, de avena en hojuelas, de soya, de linaza. También evitar suplementos de calcio o hierro al menos 3 horas después de la levotiroxina. En el caso del, bueno, el coma mixedematoso es la máxima gravedad del hipotiroidismo. ¿Correcto? Es el estado de hipotiroidismo más descompensado que puede haber. Se origina por una disminución severa y prolongada de la hormona tiroidea. Es cuando el paciente usualmente deja de tomar su levotiroxina por varios meses. Felizmente es rara porque es de bastante mortalidad. Son 0,22% por millón de personas por año. Afecta sobre todo a mujeres mayores de 60 años y como les comentaba, tiene una alta mortalidad, que en un inicio era de 60 a 80 años, pero conforme ha ido yendo los años, conforme ha mejorado el tratamiento con levotiroxina, los screening con TSH, la mortalidad ha ido disminuyendo hasta un 20 a 25%, que igual sigue siendo un montón. Entonces, en todo paciente con coma mixedematoso, lo clásico es un paciente con facies abotagada, con los labios engrosados, con la piel reseca y amarillenta, con presencia de cabello muy frágil o que se cae al tacto. Puede haber ausencia de las cejas o de las pestañas y paciente con hipotermia, la piel demasiado fría. Entonces, para que se desarrolle un coma mixedematoso debe haber factores precipitantes como exposición a temperaturas bajas, infecciones sistémicas, hipoglicemia, falla cardíaca, ACV, hemorragias gastrointestinales y ciertos medicamentos como litio, miodarona y los inhibidores de tirosina también podrían incrementar el riesgo de hacer coma mixedematoso. Usualmente son pacientes que tienen alteración del estado mental, disminución de la temperatura, hipotensión, bradicardia, que están todos edematizados, con la piel amarillenta y que pueden incluso hasta convulsionar. Este es un paciente que debe ser manejado en UCI y el tratamiento es usualmente con levotiroxina. En otros países se da levotiroxina endovenosa. Se administra 200 microgramos por día endovenoso y se debe repetir la dosis al día siguiente y de ahí dar 200 microgramos vía oral porque el paciente se supone que con las primeras dosis ya empieza a despertar. Sin embargo, en nuestro país no tenemos endovenoso, por eso se recomienda dar levotiroxina 300 microgramos por sonda nasogástrica como dosis de carga y luego 100 microgramos cada día hasta que el paciente despierte. También parte del tratamiento es dar corticoides. Usualmente se utiliza hidrocortisona 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. También se debe hacer una restricción del agua porque estos pacientes con el hipotiroidismo tan descompensado suelen tener hiponatremia. Pero es una hiponatremia por dilución, es decir, que están acumulando agua y eso es lo que hace que el sodio salga falsamente bajo. Entonces, por eso es que se restringe el agua en este tipo de pacientes, el suero, mejor dicho. Y hay casos pues que tienen que llevar a ventilación mecánica incluso, o en los que se debe utilizar diuréticos porque hacen edemas pulmonares. También debemos reconocer como otra patología frecuente en el adulto mayor y en el enfermo crítico el síndrome de eutiroideo enfermo, o más conocido como síndrome de T3 baja, porque esa es su principal alteración bioquímica. Generalmente son cambios en las concentraciones de hormonas tiroideas que aparecen en relación a una enfermedad aguda o crónica, pero que no depende de la tiroides, porque la tiroides está sana. Entonces, usualmente hay niveles bajos de T4 y T3 con aumento de la T3 reversa y la TSH puede estar normal o baja. Generalmente este síndrome de tiroideo enfermo aqueja a aquellos pacientes hospitalizados con enfermedades críticas o a aquellos pacientes que están en el área de UCI. Y como el daño no está en la tiroides, no es recomendable dar tratamiento con levotiroxina, sino tratar la causa que ha producido que el paciente esté enfermo. Ahora, en cuanto a, como hemos visto, en el adulto mayor hay una tendencia a formar nódulos y quistes, por eso es bastante frecuente encontrar nódulos tiroideos. Y no todo nódulo tiroideo es igual a la realización de una biopsia, sino que se tiene que evaluar las características del paciente, si hay presencia o antecedentes de cáncer familiar o personal,
Y también se debería evaluar las características ecográficas del nódulo tiroideo. Entonces, se sabe que 50% de los mayores de 65 años tienen nódulos en ecografía y autopsias, o sea, es algo súper frecuente, y que van aumentando con la edad y el género. 90% de las mujeres después de los 60 años tienen nódulos, o sea, de 10 mujeres mayores de 60, 9 tienen nódulos, y 60% de los hombres luego de los 80 años. Felizmente, 13 a 28% van reduciendo de tamaño en 2 a 3 años y puede llegar a desaparecer en un 22% de los pacientes que tienen nódulos. Esto pasa que, como ya les dije, la glándula tiroidea se va hipotrofiando, se va atrofiando, llenando de fibras, y eso hace que los nódulos puedan llegar a desaparecer. Y de todos estos nódulos, solamente un 5% son malignos y requieren hacer una biopsia para el diagnóstico. En el caso del hipertiroidismo, que es todo lo contrario al hipotiroidismo que hemos visto, porque es una enfermedad caracterizada por aumento de hormonas tiroideas y un aumento del metabolismo, afecta a 2% de los adultos mayores. 10 a 15% de todos los pacientes con hipertiroidismo tienen más de 60 años. Y la causa más frecuente en el adulto mayor es bocio multinodular tóxico y enfermedad de Graves. A diferencia del adulto más joven, que lo más frecuente es la enfermedad de Graves y luego el bocio nodular tóxico. Y otras causas a considerar, como siempre en el adulto mayor, es el uso de contrastes yodados y amiodarona, porque la amiodarona, muy aparte de producir una tiroiditis con hipotiroidismo por destrucción, también puede producir una tiroiditis con hipertiroidismo. Entonces, en el adulto mayor, usualmente las manifestaciones son atípicas. Son pacientes que llegan a la emergencia o por consultorio por problemas de arritmias cardíacas, dolor anginoso o de falla cardíaca. Bueno, ahí pueden ver todas las causas de hipertiroidismo. Sin embargo, las más frecuentes son enfermedad de Graves, adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico en el adulto mayor. Bueno, como saben, la enfermedad de Graves se caracteriza principalmente por un aumento difuso de la glándula tiroidea. Si yo a esta glándula tiroidea le pongo un estetoscopio, voy a notar un sopro, que se llama sopro tiroideo precisamente. Es un paciente que también tiene la triada de exoptalmos, bocio y edema pretibial. El edema pretibial usualmente es el enrojecimiento, la piel enrojecida, brillante, hinchada, que está en la tibia. Pero la causa más frecuente de hipertiroidismo en el adulto mayor son los adenomas tóxicos o el bocio multinodular tóxico, que se caracteriza precisamente por el crecimiento de un nódulo que es el que está produciendo las hormonas tiroideas en exceso. Entre los dos pacientes, el adenoma tóxico presenta los mismos síntomas del hipertiroidismo, es decir, la intolerancia al calor, las taquicardias, los temblores, el cansancio, la fatiga, la hiperdefecación. Sin embargo, los síntomas siempre son más leves en el adenoma tóxico que en la enfermedad de Graves. Entonces, en los adultos mayores, como hemos visto, la principal causa es adenomas tóxicos y los síntomas son menos leves, son más leves. Entonces, muchos síntomas pueden enmascararse por la vejez que tiene el paciente y pasar desapercibidos. Existe un término que se llama hipertiroidismo apático, que es que el paciente no tiene ningún síntoma de hipertiroidismo y solamente tiene las alteraciones psiquiátricas, la psicosis, la depresión. Por eso es que en este grupo también, en este grupo etario, se recomienda que a cualquier paciente con depresión o psicosis se haga un dosaje de hormonas tiroideas. Y cuando el paciente adulto mayor sí desarrolla un hipertiroidismo manifiesto con todos los síntomas, usualmente se asocia con riesgo de fracturas. El diagnóstico se hace con TSH baja o suprimida junto con valores de T4 y T3 elevados. Acá, a diferencia del hipotiroidismo que usábamos anti-TPO y antitiroglobulina, acá lo que usamos es TRAP, que es anticuerpo contra el receptor de TSH, que tiene una sensibilidad para Graves de un 97 a un 99%. Otra cosa que también solemos pedir es o sea, si me sale un TRAP positivo, sí o sí es Graves y no adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Otra cosa que también, otro examen que también nos ayuda son las ecografías tiroideas y las captaciones con yodo. Entonces, en esta ecografía tiroidea vemos que a la izquierda está una tiroides normal, se ve que es una tiroides hiperecogénica. eh, Entonces se ve que es una tiroides hiperecogénica, mientras que a la izquierda
se ve que es una tiroides hiperecogénica, pero que tiene focos de hipocogenicidad, o sea, focos negros. Y también se ve que es una tiroides que está más engrosada en comparación a la imagen del lado contrario. Se ve que al momento de hacer un corte, esto es un corte en transversal de la tiroides, para el momento de hacer un corte longitudinal para evaluar circulación, una tiroides sana usualmente tiene una circulación normal, mientras que una tiroides por enfermedad de Graves tiene a tener una circulación aumentada que se llama infierno tiroideo, que lo pueden también ver en la imagen. Otro estudio que se puede hacer es la gamografía tiroidea con yodo 131. En el caso de la gamografía tiroidea, si es una enfermedad de Graves, se ve una tiroides hipercaptante, grande, que capta el yodo de manera difusa. Mientras que si ven la imagen de al lado, es un adenoma tóxico que ha que ha agarrado yodo. Como ven, el adenoma tóxico concentra la mayor cantidad de yodo y no dibuja el resto de la tiroides. Y la otra es en una persona normal. En cuanto al tratamiento del hipertiroidismo, el tratamiento es con tionamidas. Acá en el Perú, bueno, hay dos tionamidas importantes. Por un lado está el tirosol o tiamazol y por otro lado está el propiltiuracilo. En el Perú no tenemos propiltiuracilo, así que todos los tratamos con tirosol o tiamazol, que es lo mismo. Eh, Generalmente son medicamentos de bajo costo, por eso es que la mayoría de pacientes prefieren recibir este tipo de medicamentos. Sin embargo, cuando el problema del hipertiroidismo es ocasionado por enfermedad de Graves, puede ser que el antitiroideo te controle, pero como hay una autoinmunidad positiva, es probable que en algún momento esa autoinmunidad va a volver a aparecer, va a volver a empezar el hipertiroidismo nuevamente. Por eso es que se considera este tipo de tratamientos como temporales, mientras que al yodo y a la cirugía se consideran tratamientos definitivos. Los principales efectos de usar tirosol son el prurito, las alergias cutáneas, los dolores de rodillas y la complicación más grave es que haya una granulocitosis, es decir, que los neutrófilos estén por debajo de 1000. También puede haber hepatotoxicidad, sobre todo hay un aumento de la bilirrubina al usar tirosol. Eh, Y como son medicamentos que tienen bastante riesgo, sobre todo en el bastantes complicaciones, sobre todo en el adulto mayor, requiere un monitoreo más frecuente cuando se utilizan este tipo de medicamentos. El yodo radioactivo lo que hace es quemar la tiroides, la apaga por completo y por lo tanto muchos pacientes que reciben yodo radioactivo terminan en hipotiroidismo. Entonces, este es el tratamiento de elección para aquellos hipertiroidismos por Graves que recurren y recurren en varias oportunidades, aquellos pacientes que sean alérgicos al tirosol y también en aquellos pacientes que tengan adenoma tóxico, también se prefiere utilizar yodo radioactivo. Y la cirugía actualmente solamente, si bien es considerada una cura definitiva, usualmente ya no se utiliza tanto como antes y generalmente solamente se reserva para aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo asociado a un nódulo con alta sospecha de que sea cáncer. Y la elección del tratamiento dependerá de las condiciones médicas preexistentes que estábamos conversando en la anterior diapositiva y también de la preferencia del paciente. En todos los casos de hipertiroidismo se debería usar betabloqueadores. Los betabloqueadores son importantes porque ayudan a manejar los síntomas adrenérgicos que suceden en el hipertiroidismo, es decir, los temblores de mano, las palpitaciones, las taquicardias. Entonces, usualmente se prefiere usar tratamiento con propanolol, que se puede usar de 10 a 40 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo de la taquicardia y de la frecuencia cardíaca y la presión del paciente con hipertiroidismo. Sin embargo, se evita usar propanolol en pacientes que tienen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema agudo pulmonar grave, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado y que sean diabéticos mal controlados porque van a tender a hacer hipoglicemia con el propanolol. Y como les comentaba, existen estos dos antitiroideos. En el Perú solamente tenemos el metimazol o tiamazol. La dosis es de 50 a 40 miligramos por día. Y antes de iniciar este tipo de tratamiento, sería mejor pedir un hemograma, pedir unas transaminasas y pedir un control de bilirrubinas para ver que estén dentro de lo normal. Si el hemograma, los neutrófilos están por debajo de 1000 o las transaminasas están más de 5 veces el límite superior normal, se recomienda no usar metimazol.
Bueno, como perlita general, el propiltiuracilo es el tratamiento de elección en mujeres gestantes. Pero como no hay en el Perú, lo que usamos nosotros es tiamazol de todas maneras. Ahora, la ventaja del tiamazol sobre el propiltiuracilo es que se ha visto que actúa de manera mucho más rápida en la mejoría de los síntomas, en la disminución de la síntesis de hormonas tiroideas que el propiltiuracilo. Por eso es que, que preferimos usar este tipo de antitiroideo. Bueno, eso es nomás como generalmente el tratamiento del hipertiroidismo debería ser manejado por endocrinología, porque es una enfermedad bastante compleja para tratar y que se puede complicar muchas veces, sobre todo si el paciente es adulto mayor. Sin embargo, ahí tienen cómo se debería iniciar el tiamazol. Si mi paciente tiene unas tiroides pequeñitas y el hipertiroidismo es leve, leve se define con que la T4 libre no supere el 1,5% el límite superior normal. Entonces ahí podría dar tiamazol de 5 a 10 miligramos por día. Si el paciente está con T4 libre dos veces el límite superior normal, debería dar de 10 a 20. Si el paciente está entre dos a tres veces el límite superior normal, debería dar de 20 a 40. Y recordar que mientras más dosis haya, hay mayor posibilidad de que aparezca granulocitosis en el paciente. Entonces siempre debería tener cuidado con ese efecto adverso. Y cuando se sabe que un paciente o se sospecha que un paciente tiene una granulocitosis por quemazol, cuando el paciente hipertiroideo se empieza a quejar de que le duele la garganta, de que le arde, que está resfriado. Entonces ahí es indicativo suspenderle el tiamazol y decirle que se tome un hemograma lo más pronto posible para descartar la granulocitosis. Y en el caso del tratamiento con yodo, se recomienda usualmente de 10 a 30 milicurís, aunque en la mayor parte de pacientes usan 12 milicurís como estándar. Y la cirugía si hay un bocio gigante o hay una sospecha de cáncer. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, existe un reajuste normal de las hormonas en este ciclo de vida. Por eso es que no toda alteración hormonal se trata. Las enfermedades endocrinas más frecuentes afectan a la tiroides y al páncreas endocrino. Usualmente deberíamos tratar a los pacientes y su contexto clínico, es decir, sus síntomas, sus antecedentes, y no solamente los valores de laboratorio. Y para iniciar tratamiento se requiere tener en cuenta factores como la fragilidad, la dependencia funcional, la polifarmacia y si el paciente tiene un adecuado soporte familiar. Por ejemplo, de nada sirve que yo le indique a mi paciente diabético, adulto mayor, diabético mal controlado de insulina, si el paciente está con retinopatía o catarata, él no se puede colocar y no tiene familia que le pueda colocar. Entonces, la idea es darle al paciente el tratamiento que pueda cumplir. Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una pregunta, por favor. En el caso de adultos mayores diabéticos, ¿es recomendable el uso de Splenda o estos azúcares que mencionan a veces que son naturales? Ah, correcto, interesante. Mira, realmente las ventajas entre el edulcorante y el azúcar como tal, pues es que efectivamente el edulcorante brinda esa sensación de dulzor, pero no brinda ni calorías ni glucosa. Entonces no va a haber elevación de glucosa por el edulcorante. Ahora, si cuánto es recomendable o no, yo personalmente lo recomendaría que no, porque realmente, como le he comentado a alguno de ustedes, mientras yo use edulcorante, mi paciente siempre va a estar acostumbrado a ese sabor dulce y siempre va a ser más posible que peque. En cambio, el paciente que quita el dulce pierde las glándulas del gusto que están destinadas a ese sabor dulce y por lo tanto cuando se le da el dulce pues tienen más asco, no lo toleran y es más fácil que rechacen y que pequen. Entonces siempre va a ser mejor tratar de no usar edulcorantes. Ahora hay varios edulcorantes que tienen los estudios son muy dispares. Hay edulcorantes que incluso dicen de que aumentarían el riesgo de ciertos tipos de cánceres en ratones, como el aspartame, por ejemplo. Entonces, por eso es que siempre con precauciones. Recuerda que a medida que va pasando los años, nosotros tenemos mayor probabilidad de generar células neoplásicas. Entonces, en un paciente adulto mayor, realmente recomendaría no usar edulcorantes, salvo que el paciente pues lo desea, porque al fin y al cabo ya está en la etapa final de la vida, ya es muy difícil restringirle alimentos, ya es muy difícil decirle, oye, no comas esto, no comas el otro. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, ¿por qué usamos propitilo en embarazadas y no metimazol? Ah, eso pasa por la menor
el menor efecto teratogénico. Recuerda que durante el primer trimestre es cuando se va formando el bebé. Entonces, se ha visto que propiltiuracilo causa menos deformidades que metimazol. Por eso es que se prefiere usar, sobre todo durante el primer trimestre, propiltiuracilo. Una vez que tu bebito ya está formado, que es a partir del cuarto mes para adelante, puedes usar quemasol sin ningún problema. Ahora, en el Cochrane, hay un gran metaanálisis que han hecho, que estudiaron el uso de metimazol y de propiltiuracilo en embarazadas. Y tampoco es que hayan encontrado que haya sido súper alto la teratogenia o sea, los casos de deformidades por el tiamazol. Así que por eso es que en algunos pacientes acá en el Perú sí lo usamos, sobre todo si son hipertiroidismos muy descompensados. Generalmente durante el embarazo puede aparecer hipertiroidismo, pero la paciente lo suele tolerar bien, no tiene los síntomas tan caóticos. Pero si yo encuentro que esa paciente tiene síntomas muy caóticos, taquicardias, palpitaciones, elevaciones de la presión arterial, muchas náuseas, la pérdida de peso, pues definitivamente tengo que tratar. Y si no tengo propiltiuracilo, uso tiamazol, pero a dosis bien pequeñitas, como 5 miligramos. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Una consulta sobre la diabetes en adultos mayores. ¿Es cierto que puede presentarse de forma diferente que en un adulto más joven? Por ejemplo, sin las Sí, 4P. sí, de todas maneras. Como les decía, como explicaba al inicio, usualmente los pacientes adultos que empiezan con la diabetes en la etapa adulta mayor son pacientes que no vienen por la glucosa, o sea, por los síntomas. Son pacientes que han tenido accidentes, caídas o se van a operar de alguna otra cosa y en los exámenes del prequirúrgico les encontraron la glucosa alta. Entonces, esto pasa porque para que aparezcan las 4Ps, usualmente los valores de glucosa tienen que estar por encima de 200. Y usualmente los adultos mayores que debutan con diabetes, sus glucosas están 126, 130, 140, 150. Por eso es que no llegan a tener estas 4Ps o 5Ps. ¿Alguna otra duda? Bien, el que cae otorga. Entonces, si no hay más dudas, creo que damos por terminada la charla. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Cuídense doctor. mucho, Gracias, gracias por doctor. escucharme. Nos estamos viendo en prácticas.